Empecé la facultad, así que actualmente estoy yendo a la mañana, tipo entro a las 8 de la mañana, así que me tengo que levantar 7:20, 7:30. Yo antes odiaba demasiado a la mañana, de hecho toda mi vida decidí cursar a la tarde, pero este año me di cuenta que despreciaba demasiado la tarde, porque cuando yo me levantaba a la tarde, creo que está muy alto el volumen de mi micrófono. Bueno, cuando yo me levantaba a la tarde, yo me despertaba tipo 12 del mediodía, 1 de la tarde, iba a clase a las 3 de la tarde y almorzaba en ese proceso antes de ir a clases. Y salía de clase a las 7 de la tarde, llegaba a mi casa casi 8 de la noche. Básicamente mi día eran 4 horas fuera del estudio y todo eso, eran de las 8 de la noche hasta las 2 de la noche y me quedaba toda la madrugada. Pero realmente no era lo que me gustaba. Y si quería tener más actividades en mi vida, tenía que irme inevitablemente a la mañana. Y ya estuve bastante años a la tarde. Bueno, mi secundaria la tuve siempre a la tarde y a la secundaria no es como que tuviera muchas cosas por hacer. Pero en la universidad sí. En la universidad, mi primer año de secundaria lo disfruté. Digo, mi primer año de universidad me gustó, la pasé bien, pero había cosas, había cursos, había cosas interesantes que quería hacer a la tarde y me coincidían con los horarios. Y todo está hecho para que se haga a la tarde, porque todo el mundo hace sus responsabilidades a la mañana, así que inevitablemente, si quería empezar a tocar música, grabar, hacer cine o pasar mi día haciendo más hobbies, tenía que irme a la mañana, era totalmente inevitable. Así que me fui a la mañana. Le tenía un poco de poca expectativas cuando me inscribí al horario de la mañana, porque no voy a la mañana desde que tengo 7 años, desde segundo grado que no piso el turno mañana. Pero la verdad que me acostumbré bastante rápido. Tipo, soy bastante bueno para levantarme, porque soy consciente de que si me demoro en despertarme, voy a terminar llegando tarde a clase. Todo mi primer año llegué tarde, demasiado tarde. Así que pensé que este año puedo solucionar eso por primera vez en toda mi vida y listo, lo solucioné. Tengo la facilidad de levantarme temprano. Ustedes saben ese sentimiento de levantarte qué sé yo, a las 7 y 10 de la mañana, de tener que despertarte, si no es que no estás acostumbrado a ese horario principalmente, y sentís mal, tipo, como que sentís que no te querés levantar, sentís que hay una fuerza repugnante que te hace querer quedarte en cama, y quedarte en cama te causa más satisfacción que despertarte, y encima si hace frío es muchísimo peor. Ustedes conocen esa sensación. Y fue entonces en ese momento donde pensé, en este momento a las 7 de la mañana no tengo ganas de absolutamente nada y yo no estoy decidiendo eso. Y eso me dejó pensando, ya lo había pensado antes, de que yo no decidí sentirme de esa forma desagradable a la mañana, pero inevitablemente me sentí sin que yo eligiera sentirme de esa forma. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Porque si yo a la mañana mi cuerpo hubiera reaccionado con felicidad de levantarme, podría decir que soy una persona feliz que le gusta levantarse temprano, pero yo no elegí esa felicidad. Como en este caso, yo no elegí ese sentimiento de disgusto al levantarme a la mañana. Mi cuerpo solo reaccionó sin preguntarme antes. Sonó la alarma y mi cuerpo sentía un disgusto muy fuerte. Y ustedes saben cuando están en su cama y tienen que empezar a levantar y dentro de tu cuerpo sentí una presión que te hace querer quedarte en tu cama. Pero yo no elegí eso. Yo no tuve elección de decir, ok, hoy me voy a levantar con energías o hoy me voy a levantar sin energía. Yo no puedo elegir eso. Entonces, las actitudes humanas que determinan mi comportamiento como consecuencia de sentir estas actitudes humanas son independientes de mí. O sea, que parte de mi identidad no está forjada por mí, sino está forjada por un no sé qué. Será genética, será azar, no lo sé. Pero si es genética, entonces significa que hay personas que estamos predispuestas a ciertos condicionamientos que determinan nuestra conducta. De esa misma forma, ¿cómo puedo yo galardonearme de que soy una buena persona? Si yo no elegí sentir los sentimientos que siento cuando soy una buena persona. Por ejemplo, cuando una acción muy simple, estás en el colectivo, en el bus, como se diga, donde vivís, y sube una persona muy mayor que les cuesta mantenerse parado y no te está pidiendo el asiento, pero lo necesita. Y no te lo va a decir, pero lo necesita. Vos sabés que lo necesita y si se lo ofreces, te lo va a agradecer y va a ser una buena acción. Ahora, yo veo eso y digo, bueno, esta persona la está pasando peor que yo, así que voy a esperar que se siente
y que esa persona disfrute del asiento y yo me quedo parado. Y ya. ¿Por qué? Porque cuando veo a esa persona mayor, mi cerebro, independientemente de lo que yo quiera pensar, sin mi consentimiento, piensa, ok, esto tal vez será lo más correcto. Y tal vez así, ahora creo que lo voy a debatir a Kant, que ustedes saben lo que estoy hablando. Pero sentir, bueno, lo voy a hacer porque mi cuerpo no me genera rechazo. Ayudar a esta persona mayor no me genera rechazo a mí mismo. No es como que la veo a la persona mayor y mi cuerpo, independientemente de lo que yo quiera, siente asco o siente que no quiero levantarme. Y cuando esté sentado ahí al lado mío la persona mayor, hay una fuerza que yo no controle que me quiera hacer quedarme sentado. Yo no siento nada de eso. Pero si lo sintiera, sería muy normal que como consecuencia yo no le dé lugar a esa persona. Ahora, yo no elegí no sentir rechazo cuando esta persona necesita mi asiento. Pero, y entonces yo como consecuencia de que yo no siento repugnación y como consecuencia de que yo no siento rechazo, eventualmente no me cuesta levantarme y pensar que mi cerebro piense, hey, esta es una muy buena opción, darle lugar, y como consecuencia de mis pensamientos, yo decidir, ok, en base a lo que mis pensamientos me dicen, voy a levantarme y voy a hacerle el lugar, porque aparte mi cuerpo no genera rechazo a esta acción, que encima está catalogada como buena. Al punto. Entonces, yo no puedo determinar de que soy bueno 100% porque yo decido ser bueno. Yo soy bueno porque mi cuerpo y mi genética y mi cerebro y mis pensamientos, independientemente del consentimiento y de la conciencia al tanto de la cual yo estoy, de cómo está funcionando toda esta masa de mecanismos, actúan de una forma que determinan mis acciones y determinan cómo me siento. ¿Y cómo determinamos nuestras acciones? Nosotros accionamos en respecto a cómo nos sentimos en frente a esta acción. ¿Por qué cuando una persona se está muriendo en el piso deshidratado nosotros le daríamos un vaso de agua? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, tiene desarrollada genéticamente a lo largo de la evolución la empatía. Pero vos no elegiste tener esa empatía desarrollada. Y yo no elegí tener esa empatía desarrollada. Yo tengo esa empatía desarrollada porque entre todos mis, ¿cómo se llama esto? Toda mi ascendencia, toda la gente que estuvo antes de mí, con mi genética, mis padres, mis bisabuelos, mi tatarabuelo y así 34 generaciones para arriba, los que tuvieron el gen de la empatía sobrevivieron porque pudieron acoplarse a la sociedad. En cambio, aquellos que no tenían desarrollado ese gen de la empatía no lograron acoplarse a la sociedad y por consecuencia murieron, se extinguieron, no dejaron descendencia. Entonces, nosotros somos las consecuencias de lo más útil que le sirvió a nuestros antecesores para poder sobrevivir en la sociedad, porque al fin y al cabo vivimos en un sistema de selección natural. Quien no se pueda acoplar, quien no tenga las funciones mentales para poder adaptarse a la sociedad, va a morir si no es capaz de adaptarse. Y no, esa persona no decide qué tipo de adaptaciones mentales va a tener. Yo no decido qué nivel de empatía voy a tener para poder adaptarme a la sociedad, simplemente la tengo. Así como hay personas malas cuyo sentido de la empatía no está desarrollado, pero esas personas no decidieron no tener desarrollado ese sentido de la empatía. Y no decidieron que su cuerpo genere repugnancia ante la bondad. Esas personas no lo decidieron. Entonces, ¿cómo podemos determinar que una persona es buena y una persona es mala? Si para empezar, antes de nacer, ninguno de nosotros puede elegir con qué, condicionamientos genéticos vamos a nacer. Es injusto desde el punto de partida del nacimiento y es injusto calificar a las personas como bien y mal, o sea, por cómo son, en base a sistemas genéticos que no decidieron, que van a terminar forjando las actitudes que van a sentir, que van a determinar sus acciones futuras. Eso me dejó pensando. Y fue entonces cuando sentí esa repugnancia y reflexioné todo esto, que ya lo había pensado antes, pero ahora como en 40 segundos vuelvo a pensar un poquito más rápido, como decir, sí, esto es, bueno, ya está. Y aún así me levanté. Aún así, saqué la sábana de mi cuerpo y me levanté. Y cuando me levanté,
ese sentimiento de repugnancia y de rechazo fue mucho más fuerte. Y fue entonces donde me acerqué a mi ropero y lo abrí. Y sentí el frío. Y ese sentimiento de rechazo, de repugnancia que me decía mi cerebro de no habrá ese ropero, no te estás y quedate durmiendo, no lo obedecí. Y ahí entonces empecé a separar. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy los condicionamientos genéticos. Yo soy quien siente mis condicionamientos genéticos. Y yo soy quien escucha mis pensamientos y mis sentimientos. Porque yo no elijo mis sentimientos, ni elijo mis pensamientos. Pero soy quien decide qué hacer en respecto a los sentimientos que siento. Y soy quien decide cómo actuar en respecto a los pensamientos que yo pienso. Que son independientemente de lo que yo elijo. Porque yo no elijo pensar, no me quiero levantar. Yo no elijo eso. Solo llega a mi mente, solo llega a mi cuerpo. Solo mi cuerpo siente eso. Yo no lo elijo. Pero nos queda una... Pero entonces, había visto una vez un dilema que decía, entonces somos presos de nuestra genética, somos presos de pensamientos los cuales no le dimos consentimiento de aparecer. No. Somos libres de decir no. Somos libres de poder rechazar ese pensamiento. Ahora, hay personas que son más conscientes del poder que tienen estos sentimientos sobre ellos. Y hay personas menos conscientes sobre el poder que tienen estos sentimientos sobre ellos. ¿Cuál es mi punto de reflexión? De que, ¿qué tanto determina? ¿Qué tanto podés ser dueño de vos mismo? ¿Qué tanta libertad podés tener? Va a depender de qué tan consciente sos de vos mismo. Porque yo era consciente de todo eso, de todo este speech que le estoy tirando, yo era consciente de eso en el momento de despertarme. Y siendo consciente de eso, puede pensar y razonar, yo no soy estos sentimientos que siento y yo no soy estos pensamientos que pienso. Soy algo aparte. Mi identidad está en una escala de grises entre cosas que yo no elegí y cosas que yo elegí. Pero entre las cosas que yo elijo, siempre van a ser, en la escala de supremacía, siempre van a estar arriba de las cosas que yo no elijo. Porque los humanos tenemos una sola libertad. Y tenemos la única libertad de decir que no. De sentir, no me quiero despertar, pero igualmente me voy a despertar. De sentir, yo no me quiero levantar, pero igualmente me voy a levantar. De sentir, tengo demasiado frío y no quiero estar a la intemperie, pero igualmente me voy a levantar y voy a estar a la intemperie. Hay un yin y yang entre lo que nosotros somos y lo que nuestros pensamientos tenemos. No es lo que nuestros pensamientos, básicamente. Y pensé eso. Y pensé que, bueno, hay una amalgama de grises entre que somos libres y somos presos. Pero somos presos de nosotros mismos. No es un ser humano quien está ejerciendo fuerza sobre nosotros. Somos nosotros quien, sin nuestro propio consentimiento, nos ejercemos fuerza sobre nosotros mismos. O sea que hay dos nosotros. Dentro de cada persona hay dos personas. Dentro de vos estás vos y tus pensamientos. ¿Y quién decide esos pensamientos? Porque definimos a la persona como un ser racional. ¿Y acaso ese raciocinio, producto de estos pensamientos, no es racional? Independientemente si tenga un cuerpo físico o no. ¿Podríamos determinar a ese raciocinio independiente de nosotros como nosotros? Porque esos pensamientos, esos sentimientos surgen independientemente de lo que nosotros pensemos o sepamos o demos a nuestro consentimiento. Entonces, ¿es un ser independiente de nosotros? ¿Quién es ese ser? ¿Quién es? ¿Quién lo controla? ¿Qué reglas es a la que están entregadas? Y fue entonces donde me terminé de cambiar y me fui para la facultad y me fui a clases. Y ya cuando llegué a clases, ese sentimiento de repugnancia y rechazo se fueron totalmente, ya no existían. Entonces, ¿cuántos seres de eso existen?
Porque la mañana sentía rechazo y repugnación que yo no decidí. Y cuando estaba llegando a la facultad sentía tranquilidad y paz y energía que yo tampoco decidí tenerla. Solamente soy quien percibe lo que mi cuerpo siente. Es un dilema curioso, cuanto menos. Entonces fui a clases y bueno, tuve mi primera clase, que era la primera hora de constitucionalismo, la cual estaba normal, no era la gran cosa, y entonces luego llegó la segunda clase, que es doctrina social de la iglesia. Ya me habían contado que ese profesor es muy conservador, es muy cerrado en sus propias ideas, pero pensé, bueno, lo voy a conocer cuando venga y me dé clase, y ahí voy a saber qué tipo de persona es. Y toda la clase me causó un rechazo enorme, pero ya no fue independiente de mi cuerpo, sino que creo que ya lo decidí yo mismo, bajo mis propios pensamientos, mis propias ideas. Porque empezó la clase muy conservador, muy raro, no sé cómo decírselos, pero empezó con una imposición simple que no le podría decir que es mala. Que preguntó, ¿ustedes creen que a un bebé deberían de darle la libertad de elegir si quiere ser bautizado o no? Y nos dio el siguiente dilema, que nos dijo, yo conozco a una mujer que me dijo que no iba a bautizar a su hijo al catolicismo hasta que sea grande y que él decida por su propia cuenta si quiere ser bautizado o no. A lo que este padre, que es mi profesor, eh, le respondió algo tipo, no, vos no vas a esperar hasta que ese bebé crezca y decida si quiere ir a la primaria o no. Vos no vas a esperar hasta que ese bebé crezca y decida si quiere alimentarse o no. Vos no podés dejar que tu bebé decida, porque vos sos el tutor y vos sos el que toma las decisiones por ese bebé. Así que él se tiene que bautizar. ¿Por qué los vas a privar de algo tan lindo? Y yo lo pensé por mi parte, a ver cómo yo resolvería el dilema. Y yo diría, ¿crees en Dios? O sea, ¿crees en tu religión? ¿Crees en el catolicismo? ¿Crees en que el bautismo es el ingreso al cuerpo de Jesucristo? Y bueno, lo que sea que signifique el bautismo, que no tengo tanto conocimiento. Y si me dice que sí lo cree, le diría, entonces, ¿por qué no lo bautizarías? Digo, si Dios existe y la religión existe y la espiritualidad existe y vos crees en eso de todo corazón, ¿por qué no lo bautizarías? Porque si Dios existe ahora, Dios iba a existir cuando el nene tenga 20 años. Y si el bautismo es el paso a ingresar al catolicismo y a la comunidad cristiana, y son los valores correctos, según vos, entonces van a ser correctos ahora y van a seguir correctos cuando el nene tenga 20 años. Entonces, ¿por qué no bautizarlo ahora? Si es que existe Dios, va a existir ahora y va a existir en 100 años. Tipo, no va a haber mucha diferencia. Bautízalo ahora, si es que existe. Pero ahora, si yo le pregunto, ¿vos crees que Dios no existe? Y si me responde que cree que no, entonces le preguntaría primero que todo, ¿por qué está haciendo todo esto? Igual yo lo entendería, porque yo sé que hay mucha gente que lo hacen por tradición, por el folclore, porque tenés un hijo y querés bautizarlo y querés hacer la fiesta de bautismo, porque es parte de nuestra cultura. Independientemente de qué tanta afinación con la creencia tengas, es parte de nuestra cultura el bautizo, aparte que el certificado de nacimiento, el certificado de bautizo. Vos sabés toda esa burocracia, cómo nos acostumbramos a eso, independientemente de las creencias o no. Por ejemplo, yo vivo en la provincia de Jujuy. En Jujuy tenemos una festividad que son los carnavales, que son inicio en enero, febrero. Que el carnaval significa que tenemos que ir a cierto desentierro, donde desenterramos al diablo, y luego varios días de fiesta, celebrando con el diablo. Mucha gente se viste de diablo, no sé por qué, pero es parte de su religión, y cuando termina van al entierro, donde van a volver a enterrar al diablo, y sí, pero originalmente la gente creía eso, pero después de tantos años la gente no lo cree, pero la gente va y hace el desentierro y se divierte, se viste el diablo y se divierte, es lo mismo con el catolicismo. La gente puede creer o no, tener espiritualidad o no, pero se hace igualmente por costumbre, son nuestras costumbres, vivimos en Argentina y Argentina es un país católico generalmente, y por eso casi toda la gente que conozcas va a estar bautizada muy normalmente, aunque vos le preguntás qué parte de la Biblia le gusta más, no van a saber nada, no van a saber qué significa el bautismo, ni nada van a saber, pero es parte de nuestra cultura, es cultura general, son nuestras costumbres. Entonces yo entendería, porque si yo le digo, ¿crees en Dios? Y me diga no, yo no le estaría por salir a decir, ay, entonces ¿por qué lo bautizás si no crees en Dios? No, porque yo entiendo las costumbres, yo entiendo la comunidad y el contexto en el que vivimos. Y bajo qué contexto vivimos con las personas,
sé dónde vivimos, sé dónde estoy. Ok. Entonces no la culparía, no le diría, no la bauticé si no cree en Dios, no, porque entonces diría yo, me hago una repregunta a mí. Entonces, ¿por qué no lo bautizaría si es que Dios no existe? Tipo, si Dios no existe, si lo bauticé o no, no va a haber gran diferencia. Si lo bautizás y Dios no existe, bueno, no va a pasar nada. Y si lo bautizás y Dios no existe, bueno, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué no? Y que lo bautice ahora, yo también le diría, y bautiza ahora, tipo, ¿qué va a hacer tu hijo? ¿Va a llegar a los 20 años a decir, bueno, me voy a bautizar? Va a ser un poco más raro porque vas a ver un adulto de 30 y tantos años metiéndose en una pileta, como son los evangélicos, que yo vi bautizo evangélico una vez y son así. Pero y cada uno haga lo que quiera, tipo, independientemente si Dios existe o no, es tu responsabilidad como madre. Y si vos querés decir no, que luego él decida, también lo puedes hacer, tipo, haces lo que quieras, porque al fin y al cabo no le haces daño a nadie, ni estás comprometiendo a nadie. Es una linda costumbre, así como una costumbre la Navidad, pero no por eso, pongamos un ejemplo la Navidad. Ponerle de que ustedes saben que la Navidad significa catolicismo también, también significa, igual que el bautismo, ahora que lo pienso, es una costumbre que gente cristiana y no cristiana lo hace, y semi-cristiana que cree, pero también cree en lo mundano, también lo hace independientemente. Es comercial y todas esas cosas, igual que el bautismo. Entonces, imagínate que llegue fin de año y una madre te pregunte, ¿te parece bien que mi hijo deba celebrar la Navidad? Tipo, ¿te parece bien que o debería esperar un par de años hasta que él decida si quiere celebrarlo o no? Yo diría, y la Navidad es mitad espiritualidad y mitad una costumbre y fiesta y pasarla bien, es como un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Pasarla bien con tu familia y hablar con tus amigos y comer ensalada de frutas y comer asado y escuchar música y sentir un ambiente lindo de fin de año. ¿Y cuál es ese es el fin? ¿Y cuál es el medio para llegar a ese fin? En la Navidad, como festividad, y que todos nos pongamos de acuerdo en celebrarla, por lo menos una gran parte. Y es lindo, así como el bautismo debe ser lindo, tipo, puedes sacar fotos, puedes vestirte bien, puedes ir a comer con toda tu familia para forjar un vínculo de familia, infante recién llegado a la tierra. Me parece lo mismo, la verdad. ¿Y qué pasa si alguien te pregunta, ¿te parece bien que mi hijo celebre la Navidad o debería esperar a que pasen muchos años que la celebre? No sé, si querés celebrarlo, celebrarlo, y si no querés celebrarlo, no lo celebres, haz lo que quieras. Pero tenés que tener en cuenta de que no lo tenés que ver tan literal, no lo tenés que ver como 100% una celebridad religiosa a la que tenés que pertenecer al cristianismo, ¿no? Si lo querés hacer, hacelo, y si no lo querés hacer, no lo hagas. Está perfecto, haga lo que hagas en ese ámbito, claramente. Y bueno, ese fue el primer dilema. ¿Y qué dijo mi profesor? No, bautizó la hora, y no sé, pero ambas posturas están correctas, porque al fin y al cabo la que decide es la madre. Independientemente de la influencia que recibe esa madre, ella es la que tiene la última decisión de decir no, no quiero bautizarle o no, no rechazo esta idea de no bautizarlo. Ella es la única responsable de todas sus acciones, porque no está recibiendo una coacción y una fuerza superior que le está obligando a hacer algo. Ella va a decidir al fin y al cabo. Y tampoco hay una ley que lo prohíba o algo. Así que ese fue el primer dilema que puso mi profesor, y luego habló más rato y fue cuando dijo, eh, habló de feminismo, y ahí ya me empezó a chocar, porque empezó a decir, es que no, que esta feminista, que no defienden a la mujer, lo último que le interesa a la mujer, defienden sus propios intereses, porque cuando una mujer es dañada en nuestra sociedad, las feministas jamás aparecen para resguardarla. Yo nunca vi a una feminista ayudando a una mujer, así dijo, así en la forma más exagerada. Y no me preocupaba eso mucho, porque yo pensaba, bueno, la gente puede ser ignorante, pero qué sé yo. Y lo que me chocó mucho, que él decía, y esa es la verdad, porque esa es la única verdad que existe, no existe otra verdad. Palabra explícita, eso me chocó demasiado, porque yo entiendo que una persona puede decir las burradas que quiera bajo el contexto de esa es mi realidad. Porque así como dijo Perón, para citando a Perón, Perón decía, la única verdad es la realidad, pero ¿la realidad de quién? ¿La realidad de qué persona?
Porque mi realidad no es la misma realidad que tu realidad. La realidad es multifacética, la realidad es multidisciplinaria y la realidad es subjetiva. Y la realidad generalmente se basa en la verdad para muchos, la verdad propia. Muchos ven la realidad no como una gama de grises, sino que ve la realidad como la verdad. ¿Y cómo coincide la realidad como su verdad? Es como que alguien viva en un lugar donde hay agua potable y alguien viva a miles de kilómetros y viva en un lugar donde no hay agua potable. Y esta persona que tiene agua potable diría, cuando se enfrenta a la persona que no tiene agua potable, diría, soy agua, sí, 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 soy agua. Yo toda mi vida tomé agua y entre todos mis conocidos jamás vi a alguien que le falte el agua alguna vez. Así que vos que estás diciendo que falta el agua estás mintiendo. Yo lo sé. Y la otra persona diga, pero yo no tengo agua. Y en lo donde yo vivo no existe el agua, ¿no? Y no tenemos acceso al agua. Tenemos que esperar que vengan de la otra ciudad a tener unos bidones porque no tenemos agua. Y la otra persona diga, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque mi verdad es esa. Porque yo toda mi vida tuve agua. ¿Y qué me viene a decir que vos estás diciendo la verdad? Porque las personas como vos viven mintiendo para que otras personas le regalen agua de arriba. Así es fácil. Así todos tenemos cosas regaladas. Yo mañana digo, no tengo comida, y digo, miento diciendo, bueno, acá donde vivo no existe la comida, entonces yo voy a esperar que la gente me regale. Vos me estás diciendo que no hay agua, yo toda mi vida me vi agua. Mi papá tuvo agua, mi bisabuelo tuvo agua, yo tengo agua, mis vecinos tienen agua y cuando yo voy a la calle todos tienen agua. Así que ¿cómo me podés venir a vos a refutar a mí de que no hay agua? Y la otra persona diga, pero es que vivías miles de kilómetros. Y la otra diga, no, lo que pasa es que acá quieren manipular la verdad, acá quieren manipular la realidad, y la única realidad es la verdad. Y la verdad, los datos indican que acá hay agua. Y la otra persona diga, pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo vivo a 1000 kilómetros de vos, totalmente, vivo en un lugar totalmente aislado de tu realidad. Y la otra persona diga, no, la única realidad es la verdad. Así que no me vengan con estos cuentos. El día que dejen de mentir y dejen de hacer falsa, vamos a llegar a la realidad. Y así va a ser esta discusión. Esta persona, cabeza dura, jamás va a llegar a la verdad, porque la verdad no es su realidad. La verdad es una escala de realidades. La verdad es el conjunto de realidades que existen y coexisten entre sí. Esa es la realidad. La realidad es multifacética. ¿Y qué decía mi profesor? La feminista nunca ayudaron a ninguna mujer. Yo jamás en mi vida vi que una feminista ayude a una mujer. Yo tuve un amigo, ahora salgo de este caso, yo tuve un amigo cuya prima fue asesinada, fue víctima de un femicidio, le metieron 38 puñaladas. Y la gente salió a protestar y salió a defenderlo. ¿Usted se piensa que este grupo feminista se van a decir, escuchen familia, quiero saber si ustedes están a favor del feminismo? Vamos a hacerle una entrevista a la madre a ver si está a favor. No le importa la mierda, no les interesa qué opina la familia. Mataron a una mujer de 36 apuñaladas, la policía le encubrió y el gobierno y la gendarmería y los que tenían que hacer las cosas nunca presentaron la denuncia. La familia fue a presentar la denuncia y las autoridades jamás la reportaron desaparecida, jamás se movieron, no hicieron ningún operativo. Fue una vergüenza para nuestra provincia lo que pasó esa vez. Y usted se piensa que el grupo feminista se va a preguntar a ver qué opinan. No, salió y marchó igual, marchó frente a la casa de gobierno, marchó, hizo pancartas y salió con la familia, fue a preguntar a los medios de televisión, se movió por cielo y tierra, consiguió notas, habló en la radio, hicieron todo lo posible para que se haga eco de esta noticia. ¿Y saben cómo mi mamá, que no tiene idea de esta chica ni mi amigo, se enteró? Porque estas mujeres, estas feministas, hicieron todo ese lío, hicieron ese escándalo y llegó a los medios de televisión y se llegó a hablar en Facebook, se llegó a hablar en la radio. ¿Saben cómo mi papá, que no tiene nada que ver con esta familia, se enteró? Porque fueron a marchar, lo hablaron en la radio, que las feministas consiguieron hablar en la radio y mi papá se enteró. ¿Y por qué la policía se dio y fue a arrestar a este tipo e hizo todo el operativo? Por la presión social. ¿Funcionó? Sí. Bueno, mi realidad dice que un caso sí. Y muchos casos más que conozco también funcionaron. Entonces mi realidad es esa. Ahora, si mi profesor me dice que su realidad es que vio que feministas no hacían nada y cobraban por sus propios intereses, si es su realidad, es su realidad. La realidad es multifacética. Mi realidad me dice una cosa y su realidad dice otra. Él estará mintiendo porque yo dudo bastante que este hombre haya trabajado en una organización feminista o haya estado en grupos de organización feminista. Yo lo dudo bastante. Van a decir, ¿vos tuviste? Sí, porque cuando yo iba a quinto año, un profesor de geografía agarró a una nena de primer año y le empezó a toquetear en el baño.
Y yo lo viví en primera, yo no lo viví en primera persona, pero yo estuve ese día, escuché el quilombo, vi con mis propios ojos cómo vino el padre a agarrar la piña, vi cómo las feministas vinieron sin que nadie, apenas con un mensaje, ya estaban ahí afuera. Enviaron el mensaje a las 7 de la tarde, las feministas ya estaban ahí afuera. Y el día siguiente, a las 9 de la mañana, ya estaban todos los canales de televisión en mi colegio. ¿Y qué hizo el colegio? Despidió al profesor. Porque había pruebas, había cámaras, estaba todo registrado. Si los grupos feministas no hubieran aparecido y los medios de televisión no hubieran dicho nada, esto quedaba en la nada. Solamente gracias al grupo feminista esta noticia se hizo justicia. Si no, nunca se iba a hacer justicia. ¿Por qué? Porque el colegio era cómplice. Porque esta alumna fue a dirección, habló y el protocolo obliga a que los directores llamen a la policía. El colegio no hizo nada. Y la ley obliga a que los directivos hagan una nota, notifiquen al profesor, hagan lo que tengan que hacer, por escrito, mínimo un escrito. Este colegio no dejó nada por escrito, encubrió absolutamente todo. Luego, mientras pasó este lío, venían a querer hablar en nuestro curso sobre lo que pasó. Mi profesora de religión cerró la puerta. No dejaba de que sepamos lo que otros profesores sabían o que los otros alumnos decían. No nos dejaba. Y esta profesora, muy mala persona, encubriendo un caso de abuso que había sucedido en el colegio, nos mintió. Podía decir tranquilamente, podía lavarse las manos y decirnos: yo no sé lo que está pasando, yo no tengo idea, pero concentrémonos en la clase y cuando salgan ustedes ven. Pero en mi clase vamos a ver mi clase y vamos a ver religión. Podía hacer eso tranquilamente, podía hacer eso, perfectamente podía hacer eso, pero no lo hizo. ¿Cuál fue su elección? Esta profesora de religión que tuve en mi colegio en segundo año, o tercero, no recuerdo bien. Ella era coordinadora de profesores. Ella claramente sabía lo que estaba pasando. Porque ella fue a dirección, se entendió el contexto, se enteró la gravedad del asunto. Y cuando llegó con nosotros nos dijo: no es nada, no pasó nada. Le dijimos: pero están peleando con el profesor, están vinieron los padres. Y dijo: no es nada. Pasa que el padre vino y dio una pequeña discusión con el profesor, pero una pequeña charla que se salió de control, pero no pasó nada. En nada, habían tocado a una nena en primer año y el colegio no había hecho nada, y tanto que no hicieron nada que la nena tuvo que llamar con 13 años llorando a sus padres para que vengan por favor a ayudarla. Y ahí recién llegaron los padres. Ese es el nada que encubrió mi profesora de religión. Roxana Encina se llama. Si usted ven en Jujuy, perdón, pero la maldad no se perdona. Para absolutamente nadie, bajo ningún contexto. Las personas que encubren un abuso no tienen el perdón de absolutamente nada. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino, creo que decía, o era Tomás del Moro. Hay un religioso encima, que se dedicó a la filosofía, que dijo que ser indiferente ante el mal es ser colaborador del mal. Ser una persona que ve el mal actuarse enfrente de sus propios ojos y no hacer absolutamente nada, es tan malo, es tan colaborador del mal como quien está haciendo la acción. Si veis un nene al frente tuyo y viene una persona totalmente random y le empieza a pegar y lo tira contra el suelo y le pega una patada y vos tenés la oportunidad de detenerlo y aún así no lo haces, hay maldad dentro de vos. Porque rechazar la bondad y rechazar la acción de poder ayudar a alguien es maldad. Ver eso y no sentir nada es maldad. Entonces, ver un caso de abuso y no hacer absolutamente nada y encima encubrirlo, así como lo hizo la institución, es maldad. Mi profesor de religión, ahora de doctrina social, que nos dijo: este grupo feminista no ayuda a ninguna mujer, vos sabés el mensaje que te estás cargando, porque vos sos profesor y estás frente a 40 alumnos y tenés una influencia sobre esos 40 alumnos. Y vos sabés que lo que decís va a tener una influencia. Y vos sabés que lo que decís puede arruinar la credibilidad de grupos feministas, grupos de mujeres. Y al desestimar estos grupos feministas, la debilitas. Y debilitas el poder de acción que pueden ayudar a otras víctimas. Y vos me puedes decir: es que es inconsciente, es que es desinformado, todo tiene su consecuencia.
Este profesor eligió por su propia cuenta nunca meterse en un grupo feminista y hablar igualmente. Lo decidió. Él cuando se levantó tuvo esas dos opciones. Tal vez su cuerpo, volvemos al inicio, genéticamente empezó a sentir dentro de su cuerpo rechazo al feminismo. Vio mujeres ayudando y sintió rechazo, sintió sentimientos negativos. Y este padre de doctrina social eligió eso, no lo eligió. No eligió sentir eso. No eligió sentir rechazo. Pero tenía una libertad. Tenía la libertad de no. Tenía la libertad de decir, mi cuerpo siente odio, pero igualmente voy a tratar de no ceder ante ese odio. ¿Lo hizo? No lo hizo. Decidió tener ya unos 60 años, ya es muy grande en edad, y decidió venir a clase y decidió seguir manifestando esa desinformación, que la lleva haciendo por lo menos una década, porque tengo una conocida que cursó con él hace más de 6 años, y hace 6 años decía exactamente lo mismo, y el mismo mensaje machista, el mismo mensaje misógino. No cambió absolutamente nada. Y fue donde pensé, este profesor dijo todas estas adversidades, estas cosas horribles, porque dijo muchas más cosas horribles, habló de la dictadura militar, habló de tantas cosas, habló del, hace 3 días reprimieron a jubilados, reprimieron a un fotógrafo en el Congreso, son de Argentinas, van a entender esta noticia, Pepe Grillo, el periodista. Y él defendió el gobierno diciendo no, que son unos violentos, que se van a protestar, y luego dijo no, porque nunca van a conseguir nada pidiendo con la violencia. Y nos dijo, ¿ustedes saben cómo se hizo la Unión Soviética? ¿Cómo los comunistas llegaron al poder? Con violencia. Esas personas no tienen perdón de Dios, porque esos violentos construyeron su Estado a base de la violencia. Esa gente horrible. Y yo pensé, bueno, nuestra independencia no fue con pan y rosas. Belgrano no fue con los españoles llevándole una torta diciéndole, che, ustedes quieren compartir conmigo esta tarde, vamos a merendar, vamos a hablar. No, agarró una espada y fue y combatió con los realistas. Y liberó Chile, liberó Perú, y arriba Bolívar liberó Colombia y hizo la Gran Colombia, y liberó Ecuador y liberó Venezuela. No se liberó con paz. La Revolución Francesa, ¿cómo se derrocaron a la élite y a los de arriba? ¿Con pan y rosas? Fueron afuera del Senado y dijeron, muchachos, tenemos que hablar, porque me parece que tenemos soluciones pacíficas. Y los de arriba dijeron, me parece bien, lo vamos a considerar. Bueno, y hicieron un parlamento falso para darle el gustito. Y el pueblo decidió y dijo, vamos a reformar la constitución. Y en base a las reglas que ustedes nos cedieron pacíficamente, la votación salió de que debe haber una nueva constitución. Y los de arriba dijeron, perfecto que votaron, no lo vamos a hacer. ¿No? Y vamos a seguir con nuestra dictadura. No, nos chupa un huevo lo que ustedes piensan, la verdad. Y ustedes se piensan que la gente se moría de hambre en la calle y decía, bueno, lo intentamos, ahora vamos a morir de hambre. No, salieron a la calle, agarraron a la María Antonieta, le metieron para la guillotina y le guillotinaron la cabeza. Mataron a la gente, tomaron la Bastilla, tomaron las armas y derrocaron el gobierno. Y ese fue el nacimiento del principio de la democracia, que al final fue el vicio, porque luego estos supuestamente próceres de la libertad ejercieron una dictadura totalmente contrario a la libertad, y luego vino Napoleón y hizo su imperio napoleónico y no sirvió para absolutamente nada, sí, no sirvió para nada. Pero me refiero de que la libertad se ejerció solamente con la violencia. Nosotros nos independizamos de España solamente con la violencia. Pero eso es hipócrita, porque nos dice, ay, es que los comunistas esto. Y bueno, hermano, y nosotros también fuimos con la violencia. Nosotros no somos santos de Dios. Nosotros somos la consecuencia de guerra, de asesinato, de sobrevivir. Nosotros somos consecuencia de todo eso. Como dijo el Papa Francisco, la iglesia de todos los santos yo no la conozco. Acá somos todos pecadores. Pero él, este profesor de doctrina social, se venía con esa aura de, no, es que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, los comunistas son asquerosos, de que las feministas solamente piensan en ellas mismas. Y un mensaje de odio. Y lo peor de todo, que en un momento dijo, nos habló de la dictadura y nos dijo, es que ahora estos desaparecidos, esta gente que sufrió la dictadura militar, dice, ni olvido ni perdón. ¿Cómo esperan solucionar los problemas si no pueden olvidar ni perdonar lo que pasó? Pero sos un hijo de puta, hermano. No, vos no tenés corazón. Vale, mañana si vos tenés un hijo, que te lo desaparezcan, que te lo maten, que te aparezca en 6 partes diferentes, descuartizado, y cuando vos vayas a protestar, te digan, no, es que ¿cómo no vas a perdonar? Tenés que perdonar, a los hijos de puta no se los perdonan.
Porque solamente, ¿sabes quién se perdona? Se perdona solamente a quien se arrepiente de haber hecho las cosas que hizo. Y con pinzas. Porque el perdonado ya depende de vos. No depende de una orden superior, depende de vos perdonarlo. Solamente bajo esas circunstancias. Ahora, si alguien viene y te mata a tu familia y 10 años después dice, qué bien que los maté, y 40 años después dice, no fueron 30.000 ni fueron suficientes, y vos decís, perdón, te perdono, sos un pelotudo. Porque una cosa es ser muy bueno y otra cosa es ser un tarado. Tampoco la pelotudez, tampoco nos vamos a los dos extremos. Ni olvido ni perdón. Y si hay perdón, que tampoco haya olvido. Porque jamás se debe olvidar lo que hizo. Olvídalo, bueno, olvidémoslo en 30 años que haya otra lectura y que maten 30.000 más. Y que lo olvidemos y que en 30 años a otra lectura, bueno, tampoco la pelotudez. Tenemos que regularnos, la verdad. Y estas cosas tienen que ser respondidas con una agresividad, con violencia. Porque la primera forma de la comunicación es la paz. Cuando no hay paz, hay diplomacia. Y cuando no hay diplomacia, hay violencia. Y lamentablemente hay un punto donde sos vos o el resto. Así que es normal, no nos hagamos los santos porque acá somos todos pecadores. Y si un día necesitamos defendernos con violencia a nuestros propios para sobrevivir, vamos a tener que hacerlo. Porque es inevitable. Me recuerda a una escena de Shooter Island, de la isla silenciosa, donde habla hay un paciente y hay un policía y está en una escena en camioneta y surge la conversación entre este paciente psiquiátrico y el policía. Que el policía le dice, vos sos violento. Y el paciente le dice, no lo soy. Y le dice, todos somos violentos. Porque Dios nos dio el don de la violencia. Y otro, el paciente le dice, no lo creo. No creo ser una persona violenta. A lo que el policía le responde, si yo a vos te encierro en una habitación sin comer durante varios días hasta que estés, básicamente hasta que estés muriendo de hambre, y entro y te lo sigo prohibiendo, vas a matarme y vas a comerte mis restos. Todos, bajo cierta situación, somos violentos. Y tiene razón, porque genéticamente también, ¿por qué te pensás que yo existo y que vos existís, que estás viendo este video? Porque tus antepasados fueron violentos. Porque en una sociedad primitiva, sin reglas, ni leyes, ni reyes, si hay una comunidad A y comunidad B, y ambas comunidades quedan con poca comida, hay un punto donde hay una elección. O A se come la poca comida que A y muere de hambre, y B se come la comida que B y muere de hambre, o la segunda alternativa. Un grupo ataca al otro, le roba su comida, y si hay una guerra, aniquila a este grupo y sobrevive hasta el invierno. Sobrevive esta estación. Pongamos dos mundos, dos islas. En la isla número 1 está A y B. En la isla número 1, su genética y sus mentes, independientemente de lo que hayan elegido, porque no eligieron nacer como eligieron, nacieron con el don de ser pacíficos. Y aún muriéndose de hambre, respetaron al otro grupo. Y en el invierno, en el punto peor, donde no hay cosecha, el grupo A murió de hambre. Y el grupo B también murió de hambre, respetando a la otra comunidad y muriendo con dignidad. En la isla número 2 tenemos la misma situación. También llegó el invierno, tenemos grupo A y grupo B y poca comida de A y poca comida que B. Llega el invierno, el grupo A está pacífico y sufriendo, el grupo B está en pacífico y sufriendo. El grupo A, hay uno del grupo A que mientras en todo su grupo tienen el gen de ser pacíficos, el gen de respetar y el gen de progresar de esa forma, hay uno que sobresalta y dice, yo voy a atacar a los de B y voy a salvarnos todos nosotros. Y va a haber uno de A que diga, no me parece la forma, y si lo querés hacer, voy a defenderlo, porque yo no voy a permitir esto. Y fue entonces donde diga, el otro del grupo A diga, enfrentémonos a muerte. En una batalla, el más fuerte, con el don de la violencia, mata al pacífico. Y entonces este grupo A dice, yo voy a salvar a esta tribu, quieran o no, con el don de la violencia o no, yo voy a salvarnos. Y yo no voy a permitir que mis hijos y yo muramos de hambre. Y va al grupo B, utiliza el don de la violencia, asesina a los del grupo B porque están defendiendo ellos también su comida,
se roba la comida de B, y gracias a ese uno violento, Grupo A sobrevivió al invierno. En la isla número 1 están todos muertos. Y en la isla número 2 están todos muertos, menos los del Grupo A. Gracias a quien tuvo el don de la violencia. Y esto es selección natural. Porque en la isla número 1 no hubo más descendencia. No hubo más hijos, se murieron todos. Entonces no se heredó la genética de la paz. Y en la isla 2, en el Grupo B, tampoco hubo descendencia. Así que tampoco nadie heredó ese gen. Se murió el gen. Ese gen transmutó en el Grupo 1. Que este violento sí tuvo hijos, sí sobrevivió, y su hijo van a heredar este gen, junto con los otros del gen de ser pacífico, básicamente. ¿Por qué? Porque a la supervivencia le importa lo que sea útil. A la evolución le importa lo que sea útil. Y si la evolución le es útil que vos seas violento, bajo ciertas circunstancias, vas a sobrevivir más que otros. Eso es la evolución y esa es la selección natural, básicamente. Y si yo existo porque todos mis antecesores fueron violentos y todos mis antecesores estuvieron en guerra y mataron personas. Y fueron los más fuertes de donde estuvieron. En la prehistoria, en la edad de hielo, cuando el mundo estaba congelado, cuando estábamos contra leones, cuando veníamos todos de Kenia, estábamos en África, mis antecesores sobrevivieron con el don de la violencia. Y tus antecesores, vos personas que estás viendo este video, sobrevivieron con el don de la violencia. Entonces, ahí entendemos por qué nuestra sociedad es violenta. Porque fue lo más útil para sobrevivir. Pero ahora ya no tenemos los mismos riesgos. Y ahora no podemos escudarnos en esas cosas. Somos más conscientes. No podemos escudarnos en la biología diciendo, es que hace 10.000 años cuando atacábamos leones y teníamos poca cosecha, bueno, pero ahora no nos rodean leones, ni tenemos poca cosecha, ni tenemos que pelear por la hambruna. No nos pasa esas cosas. Eso nos pasa porque somos unos tarados, porque tenemos unos presidentes tarados porque son unos tarados y provocan hambruna porque no hicieron bien su trabajo, pero no es nada más que eso. Nuestros valores tienden a evolucionar, evolucionamos como personas. Es algo totalmente natural. Y ya se me va a acabar el tiempo. Pero fue donde pensé también, este profesor está haciendo maldad con su discurso. Pero yo como animales. Hay animales que tampoco eligieron ser animales y yo forjo matarlos y asesinarlos y disfrutar de su carne, que es totalmente antimoral. Es biológico, sí, pero no todo lo biológico es moral. El asesinato es biológico, pero no por eso lo vamos a hacer todos los días. Es lógico, la acropofagia, matar a otros humanos y comerlo también es biológico, está permitido biológicamente, pero no por eso está bien. Entonces, matar animales, podemos vivir a base de plantas, pero yo no lo hago. Podríamos vivir comiendo carne 1 o 2 veces a la semana, pero si yo pudiera comer milanesa napolitana 4 veces a la semana, y el otro día comer asado, y el otro día comer ensalada, y el otro día comer de nuevo 5 veces al día carne, 5 veces a la semana carne, lo haría. ¿Por qué? Porque yo elijo la maldad, yo elijo hacer esa actitud mala. ¿Por qué? Porque lo elegí. Entonces, ¿yo con qué cara puedo decir, ay, es que este profesor daña a otro humano si está mal, pero yo me voy a mi casa ahora, voy a comer animales y va a estar bien? Y es una disputa moral, entonces yo estoy decidiendo que está bien y que está mal bajo lo que yo quiera. Entonces yo pienso, ¿y acaso este profesor no está haciendo lo mismo? ¿Acaso no soy lo mismo que este profesor? Pero con la única diferencia que a mí me gusta lo que pienso, a mí no me gusta lo que él no piensa. Entonces, todo lo que hago yo está bien y todo lo que hace él está mal. Y es lo mismo que está haciendo mi profesor, porque para él todo lo que él dice está bien y todo lo que dice está mal, todo lo que dice el resto está mal. Entonces, donde pienso, tenemos que haber un punto, porque no podemos basarnos en un propio principio. Porque si vamos a ese punto, nadie puede hacer nada. Porque mañana pueden estar matando a mi familia, voy a salir a protestar y la gente va a decir, ay, pero cuando mataron a esta familia hace 3 cuadras de tu casa, vos no saliste a manifestarte, entonces estás siendo hipócrita. Y si mañana lo de Palestina salen a decir, es que nos están matando, y alguien sale a decir, ay, pero cuando tu antepasado hace 400 años estaba matando a los otros israelíes, vos no decías nada, y tu pueblo no dijo nada. Y a un punto de decir, bueno, entonces los palestinos bajo cierto punto son hipócritas, sí, pero me chupa un huevo que son hipócritas. Ellos tienen derecho a defenderse. Así como yo, si un día me matan en mi familia, yo tengo derecho a defenderme. Así como los judíos, si un día le hacen un holocausto, ellos tienen derecho a defenderse. Todos tienen derecho a defenderse. Pero entonces, si bajo el principio de la defensa hay un argumento de hipocresía, entonces nadie se puede defender. Entonces, vuelvo a lo que dijo Kierkegaard, que es mi lección final para resolver todos estos dilemas. No existe la verdad absoluta. No podemos basarnos en principios para resolverlo todo. No podemos decir, ay, es que si A es B y esto refleja un principio, porque la única verdad es lo empírico. No, la única verdad es lo empírico, no, eso es mentira.
Porque si nos basamos que la única verdad, única basadamente en principios, e inquebrantable e indiscutible, entonces nunca vamos a encontrar una verdad, porque la verdad en sí misma es contradictoria. Y si buscamos una verdad única, nos vamos a terminar contradiciendo todo el tiempo y nunca encontrando una verdad. De esa misma forma, la única forma de que exista una verdad la cual sea útil, porque si la verdad es inútil, como la conocemos y es contradictoria, entonces no nos sirve. Si la verdad empírica y regida en principios es inútil para poder avanzar como sociedad, entonces no nos sirve. Y si no nos sirve, tenemos que adoptar cosas que nos sirvan. Y si una verdad subjetiva que dependa de cada uno, como dice Kierkegaard, sin basarse en principios y rompiendo el principio de que sea empírico, tenga que suceder, que sea contrario a lo que profesamos como verdad, es útil para que vivamos y para que progresemos, entonces, bueno, lo adoptaremos. Adoptaremos la filosofía de Kierkegaard que nos dice que cada uno forje su verdad. Para mí existe Dios, para vos no existe, para mí no existe, y para vos mañana sí existe. Bueno, ¿qué importa? Es mi verdad y es tu verdad. No podemos empezar a discutir, es que mi verdad es más verdad que tu verdad, o mi verdad es menos verdad que tu verdad. No. Veamos lo que sea útil. Mañana nadie más puede comer carne animal. Y se me muere que sería una provincia que sea La Rioja, y supongamos que el 80% de consumo es animal y le prohibimos comer carne y no le da tiempo para contraer otros alimentos veganos, se mueren todos de hambre, se muere toda la población, yo voy a decir, bueno, pero es que la verdad y los principios de la verdad dicen de que si tenemos que ser buenos, tenemos que respetar todo tipo de vida, y si esta muerte de toda mi población implicó esta verdad, no interesa tu verdad. Si tu verdad implica consecuencias no útiles para nuestra sociedad, entonces no nos interesa tu verdad. Nos interesa la verdad útil para nuestra sociedad. Así como en su tiempo la religión era una verdad que era necesaria para el progreso de Grecia. Así como la religión cristiana, independientemente si exista Dios o no, era necesaria para el avance de la música, era necesaria para el avance de la ciencia, era necesaria para el avance de las primeras naciones, que al principio no había naciones, pero estaban todas regidas en Europa bajo una propia iglesia, bajo el papado. Entonces eran naciones eclesiásticas que su sentimiento nacionalista era basado entre todos, creemos en la misma religión. La religión propulsó todas esas cosas de la humanidad. Y mañana descubrimos la verdad, descubrimos que Dios no existe. Bueno, si Dios no existía en un principio, no teníamos nada para que esto progrese. No teníamos el progreso de los estados, no teníamos el progreso de la diplomacia, no teníamos la religión, independientemente si sea verdad o no, nos sirvió para el progreso de la humanidad en un 1000 millones%. Ahora, si vemos la verdad absoluta y en un principio decíamos, no, Dios no existe y listo, nos demorábamos 5000 años más llegar a donde estábamos ahora. Entonces, esa verdad de la religión, ponerle que sea mentira y Dios no existe, bueno, independientemente si no existía, fue extremadamente útil para nuestro avance como sociedad y nuestro avance como humanidad. Lo mismo digo con estas discusiones con mi profesor y con yo mismo y con la verdad y el veganismo y si es hipócrita. Cada uno forja su propia verdad y vea lo que le sea más útil. A mí en mi día de mañana me va a servir mucho más útil lo que yo pienso, supongo. Porque lo que yo pienso me va a llevar a caminos que yo quiero y que yo voy a disfrutar y que voy a desear. Mi profesor, lo que él piensa, lo va a llevar en caminos que él va a querer, va a disfrutar y va a desear. Y al final de su vida va a terminar diciendo, todo lo que yo viví fue bajo lo que yo pensé y bajo lo que yo defendí. Y porque yo lo elegí bajo mi propia cuenta. Y el día que yo muera, voy a decir, todo lo que yo viví, todas mis decisiones pasaron por mí antes. Porque yo quiero ser consciente de las cosas que yo pienso y siento. Porque si no fuera consciente de mis pensamientos, mañana siento, no me quiero levantar y no me levanto. Y no tengo la fuerza de voluntad para decirle no a mí mismo. Entonces, a mí me es útil este pensamiento. Y si a alguien más le gusta su propio pensamiento, que le sea útil. Solamente que forje no molestar a nadie. Porque si molesta a alguien, va a aparecer alguien con el don de la violencia y te va a matar. ¿Qué es lo más útil? Lo que se adapte a la sociedad. Vos tenés que buscar lo que más se adapte a la sociedad. Y alguien va a decir, entonces no vas a ser vos mismo porque vos vas a ser uno más de lo montón. Como yo soy y como a mí me gusta hacer, se adapta a la sociedad, así que me sirve. Hay otras personas que no tienen ese privilegio. Hay personas que por cómo son y por lo que sienten, le va a costar mucho adaptarse a la sociedad. Y hay gente que no va a ser consciente, hay gente que se va a sentir rechazo a la sociedad y a las cosas buenas como la bondad y ayudar a otros, no lo va a hacer y se va a pudrir. No va a dejar descendencia y va a ser un filtro, va a quedar afuera. Van a ser los débiles, los que genéticamente, biológicamente no se adaptaron y murieron sin dejar descendencia. Luego va a haber otro grupo que sienten rechazo a la sociedad, sienten rechazo a hacer cosas buenas, pero igualmente lo van a hacer. Porque hay una mitad y mitad. Una parte es tendente a que se extinga y que no deje descendencia y que la sociedad no la acepte.
Pero otra parte de su mente, su genética y todo eso, lo implica a que sí se adapte a la sociedad. Pero va a sufrir mucho. Porque va a haber una abuela que necesita su ayuda y va a levantarse con todo el odio y esa abuela se va a sentar y todo el odio de ira lo va a sufrir y va a sentir odio dentro de su corazón y la va a pasar para el orto, la va a pasar muy mal. Y yo tengo el privilegio de que yo lo voy a dejar al asiento y voy a seguir escuchando música y ni me va a importar. Y hay otros con más privilegio de que van a darle el asiento a la señora y se van a sentir bien consigo mismo y van a sentir felicidad. Y eso va a ser incluso más útil para la sociedad. Al final nuestra sociedad se divide en utilitarismo, en lo que sea más útil. Pero ¿qué dije también? Que esa verdad, la verdad no es una verdad única, es multifacética. Sirve el utilitarismo, sirve tu moral, sirve cómo revolucionar el mundo, sirve cómo la sociedad se adapta a vos, sirve los contextos sociales, así como dije al principio con The Shooter Island, el ejemplo que dice, bajo cierto contexto todos somos violentos. Bueno, bajo cierto contexto todos los valores que tenemos en un momento se van a terminar difuminando. La moral es un privilegio de lo que tiene el estómago lleno. En la selva, sin comida, y donde seas vos o lo otro, ahí quiero ver con qué tan flexible es tu moral o qué tan rígida es tu moral. Pero al final cada uno tiene que encontrar su propia verdad. Y todos somos un poco hipócritas. Y todos somos un poco buenos y todos somos un poco malos. Repito lo que dijo el Papa Francisco, que es de mis frases favoritas en mi vida, que voy a recitar siempre. La iglesia de todos los santos yo no la conozco. Acá somos todos pecadores. Pero cada uno tiene que saber cómo vivir con sus propios pecados. Y cada uno tiene que vivir, no sé si auténtico. Porque hay gente que es auténticamente mala. Y hay gente que es auténticamente buena. Pero independientemente de lo que yo piense, es algo que vos vas a elegir cómo vas a vivir. Yo no lo puedo decidir. Aunque todo el mundo te influencia a hacer algo, vos sos quien tiene la última decisión. Y vos vas a ser el único responsable. Así como yo voy a ser el único responsable de todas las cosas que haga, el único responsable de todas mis acciones. No voy a ser responsable de mis sentimientos, porque yo no elijo mis sentimientos. Y yo no voy a ser responsable de mis pensamientos, porque yo no elijo mis pensamientos cuando me levanto. Pero soy responsable de mis acciones. Y esa es donde reside nuestra libertad. Y ese es mi discurso del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima vez que se me ocurra prender la cámara y decir algo. Adiós. Y gracias por ver.